vamos a hablar a continuación del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno, igual que el ciclo del CO2, va a ser muy importante. Y aquí, como contenido, y también aquí, no nada más vamos a hablar del ciclo del nitrógeno, no en este momento, pero en un momento dado también vamos a hablar del ciclo del fósforo y del ciclo del azufre. Y finalmente vamos a terminar con el silicio y con el hierro. Ahorita por el momento nada más me voy a concentrar en el ciclo del nitrógeno para terminar con la sesión. Entonces vamos a hablar de la fijación del nitrógeno, de la amonificación, de la nitrificación, de la incorporación del nitrógeno a las plantas y de las plantas a los animales, que son heterótrofos, y de la incorporación de el nitrógeno al ciclo por los descomponedores y finalmente del regreso del nitrógeno una vez que entró al ciclo por bacterias desnitrificadoras que lo van a mandar nuevamente a la atmósfera. No se preocupen por las palabras, porque está bastante fácil y lo vamos a ver con calma. Aquí hay una composición de las diferentes partes que vamos a ver durante la clase del ciclo del nitrógeno. Pero bueno, vamos a comenzar. O sea, ¿por qué es importante el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno, si se acuerdan, representa el 78% de la atmósfera terrestre. Y el nitrógeno va a ser vital para los organismos porque el ácido ribonucleico y el desoxirribonucleico están hechos de nitrógeno, por eso se llaman ADN. La N se da por el nitrógeno. Y hay otras moléculas que también tienen que ver con el metabolismo, que son nitrogenadas. Y esta parte tan importante que lo hace, que hace que este elemento tenga que ver, también lo hace interesante en geociencias, porque normalmente, o como se encuentra en la naturaleza como N2, que es la molécula del nitrógeno, es prácticamente inerte, prácticamente no reacciona. Y si aquí está el N2 que les estaba yo diciendo. Y si le preguntamos a un geólogo o le preguntamos a un geocientífico si conoce algún mineral o si conoce alguna roca que tenga nitrógeno, lo más seguro es que nos diga que no, porque es tan inerte la molécula del N2 que no reacciona en condiciones naturales. Entonces, yo creo que eso lo hace interesante en una clase como estas para que lo analicemos. Aquí tenemos, por ejemplo, una caricatura de una secuencia del ácido desoxirribonucleico y vamos a ver que las bases que forman nuestro código genético, como es la adenina, la citosina, la guanina y la timina, son ciclos de nitrógeno. Claro, tiene hidrógeno y tiene algunos otros elementos y oxígeno, pero básicamente están formados por nitrógeno. Aquí lo tenemos un poco más claro. En este caso particular, no es tanto de desoxirribonucleico, sino de ribonucleico. Y tenemos la base, la base nitrogenada, que está aquí. Aquí hay un nitrógeno, aquí hay otro nitrógeno, aquí hay otro nitrógeno. Tenemos, en este caso no es una deoxirribosa, sino es una ribosa, que es un azúcar, y aquí tenemos un puente de fosfato, que es lo que une en el caso del ADN a la otra parte que en su momento lo vamos a ver. Entonces, vamos a analizar el nitrógeno por la importancia que tiene dentro de los organismos como los ácidos nucleicos, pero
antes de entrar, vamos a ver con detalle el ciclo y van a ver que es muy fácil. Quizá la única aclaración es que hay elementos cósmicos para que el nitrógeno pueda funcionar y son los relámpagos, son los rayos. Entonces hay ocasiones en donde la energía aportada por los rayos y la radiación cósmica pueden hacer que el nitrógeno reaccione. Pero normalmente no es así. El nitrógeno atmosférico es tomado por las bacterias que existen en el suelo, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno y que normalmente están en las raíces. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno tienen como característica convertir la molécula N2 en NH4, que es el amonio, en este proceso que se llama amonificación. Y luego hay bacterias que este amonio, que son las bacterias nitrificantes, lo convierten en nitritos y en nitratos, que esto todos nos acordamos desde que estábamos en la primaria, que nos hablaban de los nitritos y nitratos, porque es el estado del nitrógeno, la molécula de nitrógeno, que puede ser asimilada por las plantas. Y las plantas, ya una vez formados sus tejidos y sus proteínas, pues son la base de alimento de los animales y bueno, y de las mismas plantas, ¿no? Que junto con la fotosíntesis producen las sustancias alimenticias. Entonces, estas plantas y los animales, cuando se mueren o cuando defecan o cuando hacen sus desechos tienen una cantidad enorme de nitrógeno. En el caso de los animales puede ser urea, en el caso de las plantas también puede ser otros compuestos, y estos compuestos, estas sustancias, son descompuestas por hongos o bacterias, animales descomponedores, que vuelven otra vez a amonificarlas, a convertirlas en amonio, y el ciclo se cierra, se vuelven a formar nitritos, nitratos, son asimilados por las plantas y demás. O sea, que no necesita volver a ver nitrógeno de la atmósfera. Solamente cuando hay una cantidad muy alta que ya no entra al ciclo, hay bacterias desnitrificantes que hacen que el nitrógeno vuelva a regresar otra vez a la atmósfera y con esto el ciclo volvería a repetirse. O sea que hay dos ciclos dentro de un ciclo grande. Hay un ciclo grande que es que el nitrógeno atmosférico llega una vez más a la atmósfera después de que pasó por varios ciclos, y hay un ciclo más pequeño que es el ciclo en donde los animales y las plantas cuando mueren o cuando tienen deyecciones vuelven otra vez a incorporarlo, pero por acción de los descomponedores. O sea, es un ciclo que yo lo veo fácil desde el punto de vista de que se ve en la escuela siempre. Claro que tiene una importancia muy grande porque volvemos otra vez a insistir, si destruimos el suelo, si nos dedicamos nada más a poner planchas de asfalto encima del suelo, estamos evitando el hecho que se dé la principal fuente de donde vamos a alimentarnos. Déjenme leer la parte de aquí para que quede más claro lo que acabo de explicar. El nitrógeno forma parte del 78% de la atmósfera. No puede ser utilizado por los seres vivos sin ser procesado por bacterias. Alguna de ustedes que se dediquen a la agricultura me dirán, no, ya hay productos que químicamente se hacen con el nitrógeno. Bueno, eso es un aspecto
moderno de este ciclo, que es un ciclo natural. Los nitritos y nitratos son incorporados por las plantas para producir proteínas vegetales. Los autótrofos, eso es lo que hacen, por medio de la fotosíntesis y por medio de los nitritos y nitratos, producen sus proteínas vegetales. Cuando los animales se comen a las plantas, entonces convierten por la digestión las proteínas vegetales en proteínas animales, cuya base es el nitrógeno. Y al morir plantas y animales, regresamos el nitrógeno a la atmósfera a través de los procesos bacterianos. O sea, este ciclo realmente es, pues, la base de lo que se trata esta parte de la clase, ¿no? Algunos ejemplos de bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. Ahora, es increíble la cantidad de bacterias, la cantidad de bichos que están involucradas en esto. Nos podríamos pasar todo el semestre estudiándolos. De hecho, ha habido institutos de la UNAM que son institutos dedicados exclusivamente a estudiar el nitrógeno. Y no es el nitrógeno, sino la cantidad de organismos o de procesos que están involucrados a él, ¿no? Entonces, el metabolismo de los compuestos nitrogenados de los animales, pues acaba formándose en ion amonio, que es muy tóxico. O sea, por eso es tan importante las personas que se enferman de los riñones, que las tengan que dializar, porque el proceso de metabólico del nitrógeno, si no lo desechamos, nos puede matar. Entonces, en algunos peces es amoníaco, o en el caso del hombre y los mamíferos en forma de urea. Y ustedes se pueden dar cuenta que una persona que no es aseada huele mal, y uno de los olores que tiene es el olor de la urea, porque pues les ganó del baño, ¿no? Igual, por eso a los niños, cuando se les cambia los pañales, uno de los tantos olores malos que hay es el olor a urea, o en forma de ácido úrico. O sea, el hecho es que todos los animales, cuando hacen el baño, producen sustancias que tienen nitrógeno. Estos compuestos van a la tierra, y en la tierra pueden reciclarse para que sean utilizados una vez más por las plantas, pero necesitan la intervención de las bacterias. Algo tan importante es que algunas plantas ya han desarrollado de una manera simbiótica, dentro de sus raíces, nódulos o cápsulas en donde ya tienen viviendo a las raíces, las bacterias, que van a formarles estos compuestos nitrogenados en nitritos y en nitratos. Entonces ya hay bacterias, y de hecho hay inclusive estudios que ya desde las semillas se pueden inocular las bacterias para que cuando nazcan o las semillas oclusionen, se formen, ¿cómo se llama? Germinen, perdón, era la palabra que quería decir, ya traigan sus propias bacterias para su vida, ¿no? Algunas bacterias convierten el amoníaco en nitrito, otras lo convierten en nitrato, y obviamente hay bacterias desnitrificantes, que son las que una vez que ya se utilizó todo ese nitrógeno, lo vuelven a regresar al medio ambiente. Entonces, como ustedes pueden ver, esto no es una clase de agronomía ni de biología, no se tienen que aprender las bacterias, pero sí es importante que conozcan la importancia que tienen las bacterias en este proceso. Y como les decía hace un momento, si le preguntamos a un geólogo si conoce alguna roca o algún mineral, lo más seguro es que diga que no, pero sí existe.
existe un mineral, que es este azul muy bonito, que se llama nitranina. Y esta nitranina se da en condiciones muy especiales, en ambientes muy secos y muy cálidos, como sucede en algunos de los desiertos de Chile y de Bolivia, principalmente en el Atacama. Y entonces, este, aunque el nitrógeno es un factor limitante en la productividad de los ecosistemas, como les decía, porque no se puede usar directamente de la atmósfera, en algunas partes se ha usado, y un elemento muy importante como fuente de nitrógeno ha sido el guano. Y el guano es el excremento de las aves que se forma y que se encuentra sobre todo en muchos lugares costeros, cuando uno va a Baja California y demás. Hay islas prácticamente que parece que están nevadas, y hay islas que inclusive han sido causa, si no de guerra, pero sí de conflictos políticos, porque durante mucho tiempo el guano era uno de los principales fertilizantes con los que contaba el hombre. Y hay esto que se llama el nitrato de Chile, que no es otra cosa más que la nitranina, y que de alguna manera durante mucho tiempo los chilenos o las ciertas industrias lo utilizaron económicamente o industrialmente para aplicarlo como fertilizante. Eh, pero debido a su solubilidad, solo se encuentra, como decía, en regiones áridas y desiertas. Entonces, solamente el nitrato de Chile, la nitranina, y hay otro mineral que es el nitro. Este es uno, KNO3, y el otro es NaNO3, nitranina y nitro. Pero fuera de eso no hay ningún otro mineral ni ninguna otra manera de conseguir nitrógeno que no sea el guano, o en el caso más reciente hay un proceso que se llama Haber-Bosch, que fue posible fabricar a través de él abonos nitrogenados que emplean actualmente grandes cantidades en la agricultura. O sea, ahorita ya podemos ir a la tienda y comprar amoníaco. Ahora, un aspecto importante, como lo veíamos con el CO2, que se puede, digamos, secuestrar. El nitrógeno sí es factible de que se secuestre, pero imagínense, si tiene el 78% en la atmósfera, pues es mínimo, ¿no? Entonces, el único elemento que encontré es que puede ser secuestrado en los espacios intermoleculares de los minerales de las arcillas, feldespatos, micas, mormonidonita, etcétera, ¿no? Y es una concentración o una cantidad mínima en lo que puede ser el secuestro del nitrógeno. Aquí tenemos unas diapositivas no complejas, en el sentido de decir que están hablando más o menos de lo mismo, ¿no? El nitrógeno puede ser atrapado por la cuestión vegetal en las plantas y demás. Luego los animales se comen las plantas y al deyectar, morirse o lo que ustedes quieran, lo incorporan otra vez al suelo, y esta incorporación del suelo con los productos amoniacados que tienen de nitrógeno puede ser un reciclado nuevamente a la misma condición de la que estábamos hablando, ¿no? Y puede entrar ya con los procesos modernos de los abonos y demás, pueden entrar, aquí está la fábrica, en donde produce el abono de nitrógeno para la agricultura que tiene que ver con la ganadería, y la ganadería otra vez por las deyecciones de los animales
hacen que vuelva otra vez a regresar el nitrógeno, y entonces aquí la única diferencia de este ciclo, que es un ciclo en donde ya intervienen los aspectos industriales, que de hecho pueden aumentar significativamente la cantidad de nitrógeno para ¿cómo se llama? Causar problemas de contaminación. Aquí está el mismo ciclo, pero de una manera natural, ¿no? El número 1 es la fijación del nitrógeno, y la fijación del nitrógeno es lo que hemos estado hablando, que sucede en las raíces de las plantas para formar nitritos y nitratos. La amonificación, que es los procesos que tienen que ver con las deyecciones de los organismos, aquí está el amonio y demás, que se pueden incorporar a nitritos, a nitratos y después a las plantas. La incorporación de las plantas y de los animales, aquí tenemos a una vaca que se está comiendo el pasto. Luego la incorporación por los descomponedores. Obviamente los descomponedores tienen que entrar prácticamente en todo el ciclo para de los productos amoniacales convertirlos en nitritos, los nitritos en nitratos, y estos incorporarlos a las plantas o desnitrificarlos para que regrese otra vez a la atmósfera. Aquí en este caso pues está marcado que los rayos y los relámpagos pueden intervenir, y también le puse aquí un poco para que los minerales de las arcillas nos indiquen que también puede haber una fijación del nitrógeno, como ya lo expliqué. Y bueno, y este es el cuadro final en donde pues aquí estaría ya bastante claro todo lo que estamos hablando. Uno, y que si se acuerdan es lo que veíamos al principio, que se veían como palabras raras, ¿no? Fijación del nitrógeno de la atmósfera al número 1 por medio de las bacterias que lo incorporan del suelo a las raíces de las plantas. Luego viene la amonificación, que es el que haya bacterias que este producto lo conviertan en NH4. Luego viene la nitrificación, también por bacterias, de NO2 a NO3, de nitritos a nitratos. Y luego viene el número 4, que es la incorporación de plantas y animales. En los animales tenemos los animales herbívoros, que son estos que están aquí, que después son consumidos por los carnívoros, y tanto las plantas, los herbívoros y los carnívoros van a arrojar sus deyecciones al suelo, y en el suelo los descomponedores, y ven qué interesante, los descomponedores van a cerrar el ciclo en el número 2 por la amonificación, y este ciclo del 2 va a pasar al 3, al 4, al 5 y otra vez al 6, y va a durar tanto tiempo como sea necesario, ¿no? Y lo único que va a pasar es que lo que no se utilice del nitrógeno por medio de bacterias especiales, que se llaman desnitrificadoras, lo van a regresar a la atmósfera. Y con esto daríamos fin a el ciclo del dióxido de carbono y el ciclo del nitrógeno. Y con esto proseguiremos en la próxima sesión.